Presidente, mi última pregunta. Esta pregunta yo quisiera, si es posible, con todo respeto, que se quitara la investidura presidencial, la dejara en su perchero presidencial y me la respondiera usted como licenciado en ciencia social. Usted aquí nos presentó en este espacio un análisis de géneros de opinión. Le comparto con usted datos de mi gran reportaje para titularme como maestro en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, y estos datos son pues de la empresa Parametría. Ella señala que pues hay una gran crisis de confianza en los medios tradicionales, señala que el 17% de los encuestados confían en la televisión, 19% confían en la radio y 21% confía en los periódicos. Igual, presidente, tengo este dato de Edelman Trust que dice que pues México es uno de los 20 países del mundo con mayor desconfianza en sus medios. Presidente, la otrora prensa oficial del neoliberalismo opta por el papel fácil de víctima, de acusar que desde el poder del Estado, del poder del gobierno, se le golpea, o bien, como dice Sergio Sarmiento, admite que se le está golpeando, que usted no es el más golpeado, que no es usted el más atacado. ¿Qué opinión le merece a usted como licenciado en ciencia social? No, pues mire, es muy fácil de contestarle a Sergio Sarmiento. Él escribe en el Reforma y le dan una entrevista en 8 columnas, o mejor dicho, en la primera plana, en el Universal. ¿Cuándo se había visto eso? Díganme, si eso se veía en el gobierno del presidente Peña o del presidente Calderón. No. Ahora se están agrupando toda la prensa conservadora y están en una campaña en contra del gobierno. Pero ya lo expliqué hace 2 días o ayer. Nosotros tenemos ventajas. Primero, el apoyo del pueblo, que se construye ese apoyo siendo leal al pueblo, beneficiando al pueblo. Así se tiene el respaldo del pueblo. Eso es el cimiento, esa es la base para poder llevar a cabo una transformación. ¿Qué sucedió cuando el presidente Madero? Los mismos conservadores porfiristas se encargaron de alejarlo del pueblo. Él tenía todas las simpatías del pueblo. Cuando entra aquí a la ciudad triunfante, ya que Porfirio Díaz había emprendido su exilio, ya había salido de Veracruz hacia Francia, la entrada de Madero fue triunfal, como cuando regresó del norte Benito Juárez, luego de haber expulsado a los extranjeros y de haber restaurado la República. Esas 2 entradas a la Ciudad de México, la de Juárez y la de Madero, han sido grandiosas. Son momentos estelares
de la vida pública del país. Bueno, de inicio, Madero tiene todo ese apoyo popular y la labor de Zappa, de los porfiristas, fue el alejarlo del pueblo. Y fue muy claro cómo interfirieron para que no se diera la alianza entre el zapatismo y el presidente Madero. Zapata lo reconocía, convivían. Una vez le escribió Madero invitando a Zapata a que lo acompañara a los baños termales en Tehuacán, y estaban hablando y buscando la paz, llegar a un acuerdo sobre el tema agrario, y estaba el gobierno interino de León de la Barra dedicado a romper esa alianza, al grado de que estaba hablando en Morelos el presidente Madero con Zapata, estaban llegando a acuerdos, y irrumpe el ejército para enfrentar a zapatistas. Entonces se fue quedando sin el apoyo popular. Acuérdense que el plan de Ayala es no solo la demanda de la entrega de la tierra a los campesinos, sino es también el desconocimiento a Madero y el reconocimiento a Pascual Orozco. O sea, ruptura completa. Entonces se queda Madero sin base y lo atrapan los antiguos militares porfiristas, los que habían encabezado las misiones para reprimir a los mayas, a los yaquis, Blanquet, Huerta, el mismo Bernardo Reyes. Entonces lo rodean y lo traicionan. En ese entonces la prensa también porfirista, de ahí viene la frase durísima que nunca se la perdonaron de Gustavo Madero, porque con Porfirio Díaz no había libertad de expresión. Bueno, tan no había que los Flores Magón tuvieron que hacer el periodismo desde Estados Unidos, y Daniel Cabrera, del hijo del Ahuizote, pues vivía en la cárcel de Belén, la antigua cárcel de la Ciudad de México, Filomeno Mata, todos ellos. Entonces, cuando surge el movimiento maderista, como él era un hombre bueno, que creía realmente en la libertad, se desatan todos los periódicos que estaban controlados por el régimen dictatorial, se vuelven independientes
y emprenden una campaña de desprestigio en contra del presidente Madero. Casi todos. Y de ahí viene la frase de Gustavo Madero: le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Esa no se la perdonaron porque no ha habido un asesinato tan inhumano como la tortura y muerte de Gustavo Madero. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? No darle la espalda al pueblo, no separarnos del pueblo, no divorciarnos del pueblo si queremos transformar, porque si no, no resistimos. Esa es una lección, una gran enseñanza. La segunda, porque son otros tiempos, es de que ahora afortunadamente contamos con las redes sociales. Antes nada más eran los periódicos. Entonces, nosotros padecimos de un cerco informativo. O no existíamos, podíamos llenar el Zócalo, y en el Reforma no sacaban nada, o no existíamos o eran campañas de desprestigio en contra de nosotros, y no teníamos cómo defendernos porque no había derecho de réplica. De repente surgen las redes sociales. Estamos hablando de 10 años para acá, o menos. Yo recuerdo que la primera vez que utilicé el Twitter para replicar fue en contra de un editorial que me dedicó el periódico El País de España. Titularon el editorial Obrador, un lastre. Esto después de la elección del 2012. Por eso estoy hablando de hace 8 años, ¿no? Que era una gran cargada a favor de Peña y ya era apostar a liquidarnos, porque la actitud del país en contra de nosotros y porque su lambisconería con el régimen, pues estaban las empresas españolas en México en su apogeo, con Calderón, Repsol, y con Peña, OHL. Iberdrola y todos. Bueno, entonces ahora ya se cuenta con las redes. Hay quienes se enojan porque también en las redes pues existen campañas pagadas con los bots, pero con todo cualquier ciudadano puede expresarse. Cada ciudadano es un medio de comunicación
Ese fue el cambio más importante. Entonces, no es esperar a que publiquen la carta aclaratoria en el Universal, en el Excelsior, en el Reforma, porque no la van a publicar, o la van a publicar 3, 4, 5, 10 días después de que pegaron el golpe, con la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, ahora existen las redes sociales y también les puedo decir, quedamos de que la investidura la ponía yo a un lado, ¿no? Estamos hablando de un asunto importantísimo que tiene que ver con el análisis y la reflexión sobre los medios. Bueno, en el caso de las redes es distinto el Twitter que el Face. En lo que a nosotros corresponde, el Face es más abierto y tiene una explicación. El Face es más popular. ¿Sí? El Twitter tiene que ver más con clase media hacia arriba. El Facebook es para mayor población. Lo segundo es de que por las características de nuestro gobierno, el apoyo lo tenemos con el pueblo. Entonces, por eso lo que publicamos en Face tiene mucho más impacto, es decir, se extiende más, se reproduce más que lo de Twitter, que es más limitado. Y luego hay otra cosa que lo debería de ver Twitter. Me refiero desde luego a Twitter México, porque no creo que sea así mundialmente. Aquí, en el caso del Twitter, es donde hay más manipulación con los bots. En Face no pasa eso. Sin embargo, con todo, ¿sí?, son benditas redes sociales. Y lo tercero que nos ayuda mucho son estas conferencias. Imagínense si el presidente Madero hubiese podido tener la oportunidad, si hubiese contado con esta forma de comunicación. Él, que era tan inteligente, un hombre culto, convincente, bueno, hubiese podido, ¿no?, contrarrestar a toda esa pandilla de rufianes, ¿no?, que lo atacaban y que terminaron quitándole la vida. Entonces, ese es el fenómeno. Desde luego, nosotros vamos a ejercer nuestro derecho de réplica, tenemos que informarle a la gente, tenemos que aclarar, argumentar sin censura.
sin que ningún periodista, ningún medio de comunicación sea censurado, sin que nadie sea perseguido, sin que a nadie se le quite su programa, como pasaba anteriormente, cuando Calderón se acabó el programa de José Gutiérrez Vivó, lo arruinaron. Con el presidente Peña, pues fue lo de Carmen Aristegui y muchos casos más. Estaban completamente cerrados. Yo les puedo aquí contar de cómo nos censuraban. Y una vez les dije de que fui a un programa de radio aquí en la ciudad y me estaban entrevistando y de repente el dueño habló con el conductor del programa de radio para que me cortara. Y nos fuimos a comerciales, así como le llaman, vamos a la publicidad, y ya no regresamos. Y el pobre conductor estaba que temblaba porque le dijo el dueño: si lo sigues entrevistando te corro. Y entonces pues yo le dije: no te preocupes, no tienes por qué arriesgarte, cuida tu trabajo, o sea, yo me voy ya. Y él también pues muy incómodo conmigo, porque incluso llevaba tiempo buscando entrevistarme. Y ese día, porque todavía dijo: ya, vamos a seguir hablando, todos los que tengan que preguntar algo, que llamen por teléfono, aquí está Andrés Manuel López Obrador. Y de repente un ayudante llegó y que le hablaban: ya vamos a regresar, y ya no regresamos. En otra ocasión en Guanajuato, también un conductor de radio decía: oiga, usted habla así un poco como Sarmiento, ¿no?, de que no se le entrevista y que se le tiene bloqueado. Yo le invito a mi programa de radio y concertamos una entrevista por teléfono con el conductor. Y como a la semana me mandó a decir que lo habían corrido por mi entrevista y que sí tenía yo razón. Y así muchas. Una vez un periodista famosísimo, allá cuando empezábamos, llegó a Tabasco en una estación de radio y me hizo una entrevista, pero grabada. Yo pensaba que estábamos en el aire, ¿no?, que era en vivo. No, la grabó, nunca la pasó, nunca. Ese era el periodismo. Pero ahora son paladines de la libertad. Por eso tenemos que ejercer nuestro derecho de réplica y al mismo tiempo garantizar el derecho a disentir y no limitar
la libertad de expresión, a nadie.